Bueno, bienvenidos a nuestra sesión última del 2025. Lo hemos logrado. Esta es nuestra sesión número 24 del año. Histórico para mí porque comenzamos con estas clases en agosto del año pasado, así que hemos sido los que estamos hoy conectados, hemos sido muy disciplinados y constantes durante el 2025, así que por eso creía conveniente terminar nuestro año con una clase sobre burbujas y es por eso que hoy vamos a hablar sobre los espumosos cremant, por si no lo sabían, pero creo que sí era obvio desde que recibieron su botellita. Así que estoy súper alegre de que estamos acá y pues sí, no es champán, pero son burbujas, son cremant, otro estilo completamente un poco similar, pero por supuesto que no le vamos a poder llamar champán. Mucha historia, mucha técnica, mucha personalidad propia, ¿verdad? Que tiene el cremant. Así que así como ya todos tienen y como tengo acá, ya tenemos copa servida con la cual con esta botellita de espumoso vamos a aprender, vamos a disfrutar esta noche y darnos cuenta pues que el cremant, aunque no sea champán, no va a ser un plan B, nunca va a ser el segundo en posición, no es la verdad que hoy esta noche el cremant es nuestra elección para esta clase, ¿verdad? Y tampoco vamos a considerarlo como un champán barato, porque eso es un mito o más bien un paradigma que mucha gente tiene y hoy lo vamos a descubrir y vamos a darnos cuenta de ciertas teorías que nos pueden servir para seguir educando a esta gente que piensa que es un champán barato. Es un espumoso que tiene su propia identidad, con muchas raíces y tiene un montón que contar. Así que con esto damos inicio. Así que un brindis, porque ustedes ahorita ya se comienzan el viaje a través de sus cremant que tienen en copa. Así que aprovecho para hacer el brindis oficial. Mm. Esto es para inspirarme mientras les cuento lo que vamos a platicar esta noche. Bien. Eh, ¿Qué es un cremant? Uy, se nos fue. ¿Qué es un cremant? Comencemos por acá. Hay que tener bien claro su definición porque, como les decía, hay mucha gente que piensa que no es alta calidad, ¿verdad? Que es el espumoso barato de Francia. Y entonces con esta definición pues vamos a cambiar completamente el pensar de esta gente y de obviamente de lo que estamos bebiendo y cómo lo estamos valorando. Como decía, el Cremant es un vino espumoso francés. Ahí tenemos en pantalla nuestro mapa de Francia y es elaborado exclusivamente con el famoso método Champenois, solo que no le vamos a poder llamar Champenois porque no es champán, sino que como su nombre técnico, el método tradicional, es decir, la segunda fermentación en botella. La misma técnica del champán, solo que no le vamos a poder llamar champán, ¿verdad? Porque como ven en el mapa está en otras zonas que no es champán. Y no nos vamos a referir a su método como champenois porque no es champán, sino que como método tradicional. Y sin embargo, aunque es la misma técnica, ¿verdad? Dejemos súper claro que no es champán. Porque mucha gente puede decir, podemos creer, es bien fácil asumir, pues sí, como es método tradicional, le podemos llamar champán. No, vea, recordemos la regla de oro que si no viene de champán, no le podemos llamar champán, ¿verdad? Entonces, hay otras regiones, como vemos en el mapa dentro de Francia, que producen el vino espumoso y a esas regiones, a esos estilos, le vamos a poder llamar cremant. Vamos a recordar un poquito el paso a paso del método de producción, que creo que eso es para refrescar nuestra última clase que vimos sobre burbujas, que fue en champán, ¿verdad? En octubre, así que vamos a hablar un poquito sobre el método.
Recordemos que primero funciona el vino como un vino tranquilo, ¿verdad? Así comienza el proceso. Vamos a elaborar un vino base que casi siempre va a ser base de vino blanco, ¿verdad? Es decir, que no vamos a tener pigmentación y va a ser un vino con alta acidez y con bajo porcentaje de alcohol porque cuando activemos la segunda fermentación se incrementa el porcentaje de alcohol. Y este va a ser nuestro vino base para que se crea la burbuja dentro de la botella. Entonces, antes de que comience todo esto lindo de la burbuja, hay que añadirle un poco de levadura a ese vino base y un poco de azúcar, porque lo que queremos es reiniciar una fermentación, una segunda fermentación. Esta mezcla, acordémonos de la levadura con el azúcar, es lo que se llama licor de tiraje y se le agrega a cada botella donde está el vino base. Entonces ahí adentro de cada botella es donde va a suceder la magia de la segunda fermentación, ¿verdad? Es decir, que la levadura se va a consumir todos los azúcares que hay acá y esto se va a convertir en alcohol, por eso es que necesitamos un vino base de porcentaje bajo de alcohol, porque aquí se incrementa el alcohol. Vamos a agregar como 1.2 o 1.5% más de alcohol. Y adicional, el subproducto que se genera es el gas carbónico, el cual en un vino tranquilo, este se escapa. Entonces, ahora como está dentro de una botella, va a quedar atrapado porque tiene un sello. Y así es como se va a ir formando la burbuja dentro de nuestra botella. Después, estas levaduras, como ya cumplieron su función, se mueren y es a lo que le llamamos de forma técnica las lías. Entonces el vino va a quedar en contacto con las lías y esto va a suceder por varios meses. Acá estas levaduras muertas le van a agregar, le van a cambiar sobre todo la textura, va a ser un vino más complejo, ¿verdad? Y van a empezar a aparecer, depende de cuántos meses se quede, vea, en contacto con sus lías, estas notas de nueces, de frutos secos, de pan, de la misma levadura, etcétera, etcétera. En tecnicismo y según la ley, para un cremant, el mínimo deben de ser 9 meses en contacto con sus lías. Pero así como hemos visto con otros espumantes, como el champán, cada productor es libre de darle mucho más tiempo. Entre más tiempo pase en contacto con sus lías, más complejo va a ser ese vino y más aromas y de estos frutos secos o de levadura va a tener el vino, ¿verdad? Entonces aquí depende del productor, pero lo mínimo deben de ser 9 meses. Luego, ¿por qué vamos a percibir diferente la burbuja de un cremant que de un champán? Porque dicen que el cremant tiene una presión un poquito menos que un champán, ¿verdad? Entonces, que nos quede súper claro que el champán, la burbuja, la presión del champán siempre se va a sentir más elegante y va a tener más presencia porque hay mucha más presión. Entonces, podríamos llegar a concluir que es más peligroso un accidente con una botella de champán que con un cremant, para que tengamos esa relación. Por lo tanto, como es menos presión el cremant, la burbuja del cremant, la burbuja va a sentirse más suave, más cremosa y menos agresiva. Y tiene toda la razón, porque ahorita que le di el primer sorbo al cremant que tenemos en casa, es bien distinto y eso que yo acostumbro a tomar bastante champán. Siento que la burbuja del champán es más pronunciada, es como más viva, es como te dice el champán, te grita, aquí estoy, el cremant te dice, aquí estoy, pero de una forma un poquito más introvertida. Y entonces de ahí viene su nombre de cremant, que alude justamente a esa sensación cremosa que sentimos en boca. Así que ahí les dejo ese tip para el próximo cremant que van a compartir con sus amistades. En cuestiones de regulaciones y requisitos, desde 1975, Cremant es una apelación de origen controlada, o sea que es una denominación de origen regulada. Es decir, que también
Ningún espumante francés se va a poder llamar cremant solo porque sí. Tiene que cumplirse lo de las uvas, lo de la delimitación geográfica, como vemos en el mapa, el método tradicional, ¿verdad? Y todo lo que demás implica, como otras consideraciones generales que son que la vendimia sea manual, ¿verdad? Y esto aplica para casi toda la mayoría de las apelaciones de origen acá en Francia, que tiene que ser cosecha manual. El prensado también tiene que ser suave. Probablemente te pidan solo el primer jugo, ¿verdad? Como en el mundo del champán. Entonces tiene que ser una prensa suave para que no coloree la piel, ¿verdad? De una tinta con el jugo y por eso es que vamos a obtener un vino base blanco. Vamos a tener rendimientos controlados, lo que hablábamos de los 9 meses del contacto de las lías con el vino y por supuesto tiene que haber un control de calidad antes de salir al mercado. ¿Ok? Esto es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? La segunda fermentación, donde nace la burbuja que sentimos en la copa y justamente lo de las regulaciones que todo se dio en 1975 y que antes todo era como súper informal, ¿verdad? Era como todo lo que hemos hablado durante el año en el mundo del vino. O sea, no existía un orden hasta que Francia se pone las pilas y empieza a regular sus delimitaciones geográficas y en este caso sus estilos con los métodos. Entonces, podríamos también definir que el cremant no es una improvisación, era informal en su momento, pero no es una improvisación porque ahora es una técnica completamente regulada por un consejo. Y ese consejo, pues, es lo que ayuda a que en otras zonas, vea, lo que hablaba dentro de Francia, no se le llame cremant, ¿verdad? En cava, en España le llamamos cava, en Franciacorta es el nombre para el método, el que usa método tradicional en Italia, y en el resto de países, sobre todo aquí en América Latina, lo vamos a conocer un vino espumoso como un método tradicional. Entonces, a través del tiempo y a través de todas las regiones vinícolas, el mismo método tradicional ha viajado. Sin embargo, el nombre, así como champán, en el caso acá, el nombre de cremant se queda exclusivamente para Francia. ¿Ok? Luego, algo que me gusta mucho del cremant, como en, pues obviamente que burbuja es un poco de su historia, ¿verdad? Aunque la historia no es tan, siento yo, fascinante como la del champán, que siempre hay algo curioso. Cada vez que doy una clase de champán, siempre encuentro algo mucho más curioso. En el cremant tenemos una historia súper básica, pero muy importante que da la pauta de que sea un vino también muy, muy elegante y pues sí, de reconocimiento internacional. Todo nace en el sur de Francia, en una zona que se llama Limoux. Acá ya se producían burbujas, vinos espumosos desde el siglo XVI y esto es mucho antes que el champán, porque si se acuerdan, para el champán hablábamos siglo XVII y siglo XVIII. Acá estamos hablando que el cremant ya se producía, o el estilo del cremant, ¿verdad? La segunda fermentación en el sur de Francia en el siglo XVI. Y acá, pues como en todas las demás regiones, los monjes han tenido que ver con su rol, ¿verdad? Porque ellos eran los encargados de elaborar el vino. Pero no solo elaborar, sino que ellos observaban, ellos experimentaron eso de las pruebas y errores y luego fueron perfeccionando la técnica, ¿verdad? A lo que se fue expandiendo por las demás regiones acá en Francia. Porque como estamos hablando ahorita del nacimiento de la burbuja, aquí en el sur de Francia luego fue subiendo a la parte de Borgoña, ¿verdad? Luego fue a Burdeos y luego fue a terminar en la región de Champagne. Entonces, podríamos ir viendo que cada zona, todas estas zonas que vimos en el mapa, fue adoptando, ¿verdad? El mismo método, sin embargo, lo fue adaptando a sus uvas, a su terroir, ¿verdad? Que incluye el clima y, por supuesto, la identidad personal. Eh, Podríamos entonces decir que un cremant no le vino a copiar al champán, sino que empieza a expresar diversidad. Champán es único y lo que tiene cremant es que vamos a tener
un mismo método, pero diferentes estilos según las diferentes regiones. Entonces, no es una copia del champán, sino que estamos hablando de diversidad. Y acá podríamos decir entonces que el cremant nace por diferentes regiones, ¿verdad? Te decían, nosotros queremos hacer estas burbujas, pero a nuestra manera. Y creo que eso es lo que tiene, el cremant tiene más libertad que un champán, ¿verdad? Aunque usemos el mismo método. Y como recalco, no viene a imitarlo más que solo en su método, ¿verdad? Y que cada cremant aunque sea de una misma región, va a ser completamente diferente porque dentro de una región tenemos microregiones. Esto nos lleva a microterroirs. Por lo tanto, vamos a tener diferentes estilos, pero siempre lo que va a ser en común va a ser la burbuja. Entramos al tema de las uvas, que sin uvas no tendríamos el vino, que realmente esto es la parte más importante, porque tanto las uvas como los estilos es donde vamos a ver las diferencias entre los cremant. Teníamos claro que un champán es como uniforme en uvas, ¿verdad? Tenemos 7 uvas permitidas en champán, por cierto, ahora son 8 uvas permitidas en champán, así que para el otro año en la clase de champán ya tenemos tema de qué hablar, ¿verdad? Entonces ya no son 7, son 8, pregunta de examen para el otro año. Entonces, en el caso de un cremant, no vamos a tener esta rigidez de uvas, sí hay uvas específicas, pero vamos a tener diversidad según las regiones. Entonces, aquí vamos a ir hablando de la personalidad de cada uno de los vinos. Estas son, digamos, como las uvas más comunes que podemos encontrar de base en los cremant y voy a ir hablando de izquierda a derecha, comenzando por la reina de las blancas aquí en Francia, que es el Chardonnay. La Chardonnay, como en todos los espumosos, les aporta muchísima elegancia, o sea que gracias a la Chardonnay es que podríamos decir, este es un cremant bastante elegante. Nos da la acidez, esa nota de manzana verde y la nota cítrica es culpa de la Chardonnay, ¿verdad? Y le da también un poco de estructura en términos de vino blanco. Por lo tanto, una Chardonnay siempre me va a elaborar un vino espumoso elegante, un vino fino, ¿verdad? Y lo más importante, que si yo quiero envejecer un cremant, debe de ser una base muy grande de Chardonnay, porque es la Chardonnay la que permite que aguante muchísimo más ese vino espumoso. Luego en tintas, la uva clave es la Pinot Noir. La Pinot Noir en un espumoso aporta cuerpo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una uva ya pigmentada, aunque no usemos el color. Y también nos va a aportar todas esas notas delicadas de frutas rojas. Esta va a ser la Pinot Noir, la clave en todos los cremant rosados que tengamos disponibles, ¿verdad? Y en todos aquellos cremant que quieran tener una mayor estructura. Entonces, un cremant súper estructurado y complejo podría venir siendo una base Chardonnay con Pinot Noir, ¿verdad? Porque ambas uvas incrementan esa estructura. La tercera uva es la Chenin Blanc, que justamente solo la vamos a encontrar en el Valle del Loira. Ahí es donde encontramos acá la Chenin Blanc. Tiene una acidez bastante vibrante, tenemos notas a manzana verde, igual que la Chardonnay, solamente que lo diferencia es su perfume de flores, ¿verdad? Tenemos mucha flor blanca y de repente tiene esa nota dulce como a miel. Y es por eso que en vino tranquilo, la Chenin Blanc, podemos encontrar los estilos de Chenin Blanc secos y los Chenin Blanc dulces. Entonces siempre vamos a tener una leve nota dulzona. Y eso es lo que hace genial que un cremant de Chenin Blanc sea muchísimo más gastronómico. Luego tenemos la Pinot Blanc, familia de la Pinot Noir. Esta es muy común junto con la última que se llama Auxerrois. Son dos uvas muy comunes en Alsacia, o sea que tenemos cremant de Alsacias. Acá la diferencia van a ser las notas más florales, mucho más florales que la Chenin Blanc. Va a ser un espumoso, un cremant más suave y también en accesibilidad de precio mucho mejor y una textura un poquito más agradable. Es decir, que de todas las uvas, las que crean mayor complejidad son la Chardonnay y la Pinot Noir. Entonces,
Volviendo a recalcar que a diferencia de un champán, ¿verdad? El cremant lo que ama es la diversidad de las uvas y esto es lo que podemos obtener vinos mucho más expresivos, ¿verdad? Y versátiles con el consumo. Y todo esto también permite que tengamos que una propia identidad en cada uno de los cremant que vayamos a seleccionar. Y en cuestión de estilos, vamos a hablar específicamente de regiones, ¿verdad? No es que en estilo solo tenemos cremant blanco y cremant rosé, pero el estilo va a ser, depende de la región de donde venga. Aunque aquí en el mapa nosotros podemos ver las diferentes apelaciones de origen, comenzando acá cremant de Loire, luego tenemos el cremant de Borgoña, tenemos el cremant de Alsacia, abajo tenemos el cremant de Jura, Savoie, o el Cremant de Dia, que son pueblitos súper chiquitos. Acá abajo en el sur el Cremant de Limoux y el Cremant de Bordeaux. Nos vamos a enfocar en un par para esta noche, ¿ok? Vamos a hablar rápidamente de los más importantes y como pongo ahí, cada región va a hablar con su propio acento. Todas acá las apelaciones de origen del Cremant comparten el método tradicional, pero cada una de las regiones va a tener sus propias reglas, eso sí, siempre cumpliendo que el mínimo en contacto con sus lías deben de ser 9 meses, pero de ahí hay reglas personales para cada región. Voy a empezar hablando sobre el cremant de Alsacia, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en estos cuatro. En los cremant de Alsacia vamos a encontrar Pinot Blanc, como vimos, Auxerrois, que son dos, bueno, la Auxerrois, que es una uva local. Encontramos también cremants con la Riesling y con la Pinot Gris, que es la misma Pinot Gris que encontramos en Italia. De todos los cremants, se dice que el cremant de Alsacia es el más producido, es mucho más fresco, es mucho más seco, pero también, como veíamos, es bastante aromático, muchas flores y es súper ideal como aperitivo, ¿ok? Luego, el siguiente cremant es el cremant de Borgoña, como es el que tenemos la mayoría aquí en casa. En cremant de Borgoña casi siempre la mezcla va a ser Chardonnay y Pinot Noir, muy similar al estilo del champán. Va a ser un cremant con mucho más estructura, mucho más profundo, más cuerpo, ¿verdad? Y podríamos decir que va a ser así como hablamos que un cremant de Alsacia es para el aperitivo, un cremant de Borgoña viene siendo como el vino para el plato principal. Nuestra tercera región es el cremant de Loire, o de Loira, ¿verdad? Y acá la uva que brilla es la Chenin Blanc, que puede ser con un poco floral, las notas cítricas y la nota leve dulzona. Adicional de esas notas, en los cremants de Loire tenemos mucha mineralidad, es como bastante tenso, quizás como con un poquito de cuerpo como el de Borgoña, y eso permite que sea uno de los cremants más gastronómicos. Y por último, donde nació todo, sería el cremant de Limoux, que sería a base ya de Chardonnay o de Chenin Blanc o de Mausac, que es una uva local de acá de la zona. Son cremant mucho más frutales, son como más cálidos. Acuérdense que estamos en el sur de Francia, entonces todo eso de la costa mediterránea, imaginémonos ese espumoso con muchísimo calidez de esa fruta madura, ¿verdad? Aunque sean uvas con acidez que se usan para la base. Como lo acabamos de conocer, es un cremant con mucha historia y, por supuesto, como acabo de decir, con un carácter bastante mediterráneo. Para resumir, cada cremant de esta zona va a contar su propia historia, ¿verdad? Cada cremant de cada región va a ser única y no solo de cada región, sino de cada microterroir dentro de la región, solo que vamos a tener burbujas adentro, ¿verdad? Y es como con los cremant. Quizás la frase favorita de la noche va a ser que podemos ir contando o conociendo a Francia a través de las burbujas por toda Francia, porque como vimos en el mapa, son diferentes apelaciones de origen para el cremant. Cada cremant va a hablar el idioma de su zona, ¿verdad? De Alsacia, de Borgoña, de Bordeaux, de Loire, de Limoux,
¿verdad? Eso es la diferencia, lo que no pasa con champán. Entonces, pudiéramos como darle un punto a favor al cremant a la hora de querer conocer mucho más Francia, a través de las burbujas lo puedo conocer a través de cremant. Pero si solo me quiero enfocar en una sola región, opto por el champán. Pero repito, si yo lo que quiero es conocer Francia a través de las burbujas, lo puedo hacer únicamente a través del cremant. ¿Ok? Alguien, aparte del que estamos tomando hoy en la noche, que la mayoría tenemos Borgoña, ¿alguien más tiene cremant de otra apelación que hayamos visto acá en el mapa? Se me durmieron todos. O están bien contentos con el vinito. Dani, Julieta, No, tenemos de Borgoña igual. de Borgoña. Ah, ok. Ah, pues todos tenemos Borgoña en la mesa. Sí. Ah, no, Jackie. Jackie, tú tenías de otro, creo. O sí, de Borgoña. O Stephanie. Ahí me cuentan. No, el mío es de Borgoña también. También, hiciste bien la tarea, entonces. Totalmente. Vaya, yo creo que la Jackie también tiene de Borgoña. Aquí en El Salvador pueden encontrar vinos también cremant de Bordeaux, ya hay, sí, solo de Bordeaux y de Borgoña. Eh, es bien interesante. En Estados Unidos yo tuve la oportunidad de probar de Alsacia y lo combiné con comida como Thai de esa, ¿verdad? De esa misma línea y quedó espectacular, así como lo acabo de mencionar como un aperitivo. Y también ya me acordé, tuve la oportunidad de probar un cremant de Bordeaux, lo compré en Estados Unidos y era un Bordeaux rosado y ahí la uva que se va a ocupar para un rosado es la Merlot, ¿verdad? Porque sabemos que es la uva tinta de esa zona, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Vamos a seguir. Em, el cremant versus otros espumosos del mundo. Tengo como una breve como comparación para que le funcione a la hora de seleccionar según la burbuja que ustedes quieran. Por ejemplo, cuando hablemos de champán, estamos hablando de lujo, de tradición y por supuesto de un precio más alto. Cuando hablamos del cava en España, estamos hablando de una burbuja mucho más fresca y con una nota más mediterránea. Luego tenemos el famoso prosecco. Estamos hablando de un vino con mucha fruta y quiera si o no, el prosecco permite ser un poquito más informal en la ocasión de consumo. Y hoy con el cremant estamos hablando de un equilibrio entre la técnica, la elegancia y la accesibilidad, porque el cremant no es informal como un prosecco, pero tampoco es caro como un champán. Entonces, y tenemos la misma técnica del champán. Entonces, pues, estamos hablando justamente de ese equilibrio, ¿verdad? Como les dije anteriormente, el nombre se queda, pero el método viaja, ve alrededor del mundo. Y lo que va a pasar es que, por ejemplo, en Italia, como les decía, en la región de Franciacorta, ellos hacen su espumoso con el método tradicional, pero no le van a poder llamar ni champán ni cremant. ¿Okay? Igual en Estados Unidos o en cualquier otra zona de América. Cremant es justamente ese punto medio perfecto cuando querés algo bien hecho sin tanta solemnidad. Me encanta esa frase porque aunque con champán hemos ido rompiendo ese paradigma de que solo es para ocasiones súper serias, pero si no quiero tanta seriedad aún, que lo puedo lograr disfrutar con un champán, el cremant es mucho, mucho menos serio que un champán. Así que también ahí les dejo esa excusa para incluir más cremant en su día a día. ¿Y por qué es el favorito de los sommeliers? Es porque para ellos es como el secreto mejor guardado.
Es súper versátil con las comidas, ya vimos porque hay diferentes regiones, estilos según las regiones. Es bien gastronómico, hablábamos de cremants que son como aperitivo para el plato principal, para solo disfrutar. Ellos le ponen la nota que es un espumoso bien honesto y que sorprende a veces, todo depende del estilo de la región, ¿verdad? Y se han dado casos que en catas a ciegas, muchos sommeliers se han confundido entre un cremant bien hecho, ¿verdad? Versus un champán, ¿verdad? Entonces, por eso dicen ellos que el cremant viene siendo como el secreto mejor guardado en las cartas de vinos. Entonces, ahí les dejo ese punto también, que no, quizás vamos a un restaurante y no tenemos, digamos, el presupuesto para un champán en esa ocasión, pues nos podemos optar por el mismo método sin salirnos de Francia con un cremant. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ha sido bien fácil como las burbujas. ¿Todo claro como el cremant? Clarísimo. Muy bien, porque esta creo que ha sido la clase más fácil que he dado, no sé, por el tipo de burbuja y el contenido ha fluido bastante rápido. Llego a la parte de los maridajes y quizás aquí ya nos vamos a detener para ir hablando cada uno de las notas de los vinos que tenemos. Si se fijan cómo tenemos burbujas, yo les recomendé como comidas súper fáciles de hacer, cosas que también elementos que pudiéramos tener en el día a día, pero va desde quesos suaves, mariscos, el sushi, por supuesto, por la burbuja, porque es el método tradicional, la comida frita o empanizada y la cocina asiática. Acuérdense que la mezcla de la acidez y la burbuja del cremant van ayudando a limpiar nuestro paladar para que cada bocado, el siguiente bocado, se sienta completamente fresco. Y me gustó esta frase, que si no saben qué llevar, que si no saben qué pedir, el cremant nunca falla, ¿verdad? Si hay alguna duda, mejor hay que elegir un cremant o en su caso, en su momento, pues siempre les he dicho que ha sido champán, pero si es cuestión de elegancia a un menor precio sería en el caso de cremant. Así que con este tema del maridaje, quiero que pues abramos micrófonos, platiquemos entre nosotros el vino que tenemos en casa y los maridajes que tengan cada uno ahí para compartir experiencias y eh, algún dato adicional que quieran incorporar o, como lo he ido hablando a través de la sesión, cómo podemos ir comparando versus los champans que ustedes han tomado. Así que los invito a que, pues si quieren abrir cámaras, abrir micrófonos y comencemos con el conversatorio. ¿O quieren que lo haga democráticamente? ¿Qué dice Jackie? Yo de mi parte degusté un Patriarch, no sé si lo Uh, alcanzan a ver aquí con la cámara, sí, que es medio mala onda. Me hace blur, sí, ahí pero está un el patriarca. Patriarch Brut. Yo lo había probado una vez, es delicioso. Las notas cuando lo probé solo lo sentí como bien afrutado, un poco de durazno, incluso como fresa, bien dulcito, bien rico. Cuando lo empecé a maridar, empezaron a salir los frutos verdes, manzana verde, pera. Hice dos maridajes, le va a dar risa, pero uno de Ajá. los maridajes que hice fue con pollo campero. Pero Como, es el ideal, el como pollo dijiste, frito. pollo frito. ¿Y qué tal? Entonces dije, ok, vamos a ver qué tan pollo frito. Entonces compré el pollo frito, el pollo campero con papas fritas y sacó todos los sabores, todos los aromas, era súper sedoso, súper suave, las burbujas son bien constantes, estaba delicioso. Hice un segundo maridaje y lo hice con un pedacito de brie, con aceite de oliva, un poquito de miel y también, pero cambia porque lo vuelve un poquito más como buttery.
O sea, un Ajá. poquito más complejo, más cremoso, pero siempre siguiendo esa textura sedosa. Yo creo que puedo entender lo que tú estabas diciendo. No es una champaña, pero es mejor que una cava, por ejemplo. O sea, el Cremant es mejor que una cava. Creo que sí se lleva el segundo lugar después de la champaña. Ujú. Mira qué interesante tu punto de vista, porque, ajá, comparten el mismo método, pero lo que hablamos, frescura para la cava, pero el cremán mantiene esa cremosidad. Sí, de hecho, ya que he tenido la oportunidad de ir poniendo, compararlos, creo que en primer lugar queda, por supuesto, la champaña innegable, segundo el Cremant y luego el Prosecco. O sea, de verdad la cava me encanta, pero creo que se queda en último lugar de los espumosos, así de denominación de origen. Ujú. Hay que seguir probando cavas para que a ver si sube el ranking. Sí, que me cambie Propósito la del, opinión. esto se me acaba de ocurrir cuando terminemos de hacer la ronda de las notas de cata, van a decir su highlight del 2025 y su propósito del 2026 en el mundo del vino. Ok, Va. súper, me gusta. Gracias, Jax. Vamos a darle al Steph. ¿Qué dice Steph? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Lejitos, Bien, pero aquí. tan cerca aquí, mira. No, yo feliz. Aquí, bueno, les mandé ahí mi foto, vea, que empezamos como un poco temprano. Está bien, no había que Mira, manejar. acá va. Yo tengo un cremón de Borgoña, es BIG, o sea, es un Brut BIG. Fíjate que lo siento no dulce, lo cual me gustó mucho porque acabo de pasar la semana pasada que fue la fiesta de Navidad, nos dieron una cava y honestamente tú acabas de decir que hay que probar cavas, pero yo creo que no quiero volver a probar una cava en mi vida. O sea, fue muy, pues esto fue un poco caótico, un poco dulce. Pero este sí me gustó porque era cítrico y olor a lirio, o sea, Lo como flores floral. blancas, ajá, como flores blancas y creo que eso me gustó bastante en todo lo que era la experiencia de probar el vino, de olerlo y todo más hasta el sabor. Y lo que sí comparto lo que acaba de decir Jackie, que cuando uno lo empieza a marear con ciertos sabores, a mí me pasó con el queso de cabra, Ujú. cuando lo probé con esto, me explotó totalmente el tema cremoso, o sea, mantequilla, como un pan, como pan, y luego tú mencionaste que se puede sentir como ciertas notas de pan, pero Sí. así claramente fue. Y yo lo combiné también con queso mozzarella frito y salsa con albahaca, o sea, algo básico, ¿verdad? Y una pasta con berenjenas y Sí. queso de cabra. Esos fueron los dos maridajes. Entonces, con uno fue bastante cremoso, ese sabor a mantequilla, a pan, como cuando estás como en el desayuno maravilloso que he estado comiendo pan masa madre. Ajá. Entonces a mí me recordó como a ese, como yo creo que porque lo tengo presente. No sé si es que a eso sabe, pero lo tengo tan presente ahorita que a eso me supo. Pero con el queso mozzarella sentí el sabor sí, el sabor a manzana verde. Como Ajá. ajá, manzana verde, a pera, como Así, lo más. cítrico frutal. Correcto. Y me pareció extraño porque o sea, el queso mozzarella en realidad no es como tan para eso, ¿verdad? Suele ser como más simple, más plain, más que un queso de cabra que es un poquito más ácido, como que te lo equilibra un poquito más. Pero bueno, eso te puedo decir que es súper equilibrado. Ujú. Creo que sí me gusta muchísimo más. No sé si es por el tema de que Francia es como yo ya empecé a ver que Francia Es la puede culpable de ser. todas las regiones. Sí, correcto. Es que creo que lo hacen bien, ¿sabes? Ajá. Como que saben lo que están haciendo y lo hacen bien y se preocupan mucho por el método y eso hace que todo esté como súper bien ensamblado. Entonces, los sabores no son invasivos, no es como la cava que percibís, como el exceso de dulce. Y ya puede ser o sea, extra brut o algo parecido, pero es muy dulce. Mucha O sea, fruta.
demasiada y hasta el dolor de cabeza. Es que yo creo que es eso, como aunque tomes agua o algo, es no sé, como insulina. Sí, quizás Y depende de la uva que hayan usado, ajá. y eso es lo otro, creo que eso me gustó, yo no sabía porque no lo escogí por eso, sino que eso estaba, o sea, en mis condiciones de salir a comprar. Esta es Chardonnay Pinot Noir, o sea, dos uvas que me gustan, entonces creo que fue como una buena mezcla. Ajá. Y me sorprendió, ya me acordé, aquí lo Ajá. noté, el sabor a toronja. Eso fue lo Ah, que me disparó con el queso de cabra. O sea, creo que como que la acidez me la entonó y el sabor a toronja es bien predominante, así que ese fue como una interesante. nota rara que sí la noté. Lo vamos a Esas fueron tener mis notas. que probar. No está malo, no está malo y me pareció buen precio, fíjate, o sea, para este me pareció bueno. Ajá. Yo solo tengo que defender algo antes de otra Ajá. cosa. La cava de Morviedro, la Brut, sí está buena, Ujú. lleva uva Chardonnay, pero es que las dulces se pasean un poco en todo, pero sí, sí, sí. Por eso tenía que Sí. defenderla. No Sí, es tan no mala, burbuja pero no es mi dulce. favorita. Sí. No burbuja dulce, vamos a poner. Pero Súper. bueno, esas son, ajá. No, gracias, Steph. Súper nutritivo, como siempre, todo lo que nos contó. ¿A quién le cedes el micrófono? No sé, Celes. Deles a ver Ahí si dice puede hablar. Celes. Las Celes, ajá, no sé si está en la clínica aún. No, sí, yo todavía estoy en la clínica, pero Ah, los he escuchado y me han dado ganas de irla a probar definitivamente. Ya voy a pasar comprando hasta el queso brie, pollo campero creo que no, pero el queso brie por lo menos para poderla disfrutar, porque sí, sí, me ha llamado mucho la atención. La verdad es la primera vez que la voy a probar, Sonia, y gracias por ofrecerla, ¿cómo se llama? Por traerme a la ilustración Muy bien. Un de vinito este más. un vinito más para degustar. Así es, Súper. así que se las debo, pero Sí, sí, ahí me sí, mandás después las notas. las notas. No, ya con lo que dijeron ellas ya me dejaron picada, como decimos aquí en El Salvador. Corriendito, ya que se vayan los Sí, clientes. Se lo merece cuando cabal. ya termine de trabajar, se merece el Ay, break. sí, hoy sí, de verdad. Súper, Ajá. gracias, Cele. Ay, gracias. Bueno, vamos con Alex y Cindy, que los hemos extrañado. Les damos un caluroso abrazo virtual. Les he dado a todos los saludos. No crean que me los comí. Gracias. También nos hemos Sí, extrañado. igualmente los hemos extrañado y los vamos a extrañar de aquí a enero, ¿verdad? Cuando mandes las nuevas programaciones. Ya estoy pensando, Dios mío, cómo tanto tema ya para enero, pero yo creo que ya tengo la primera, así Está que bien. Mira, antes de cualquier cosa te quería preguntar en lo que estaba escuchando en la explicación que nos diste. Hay algún vino que sea de Pinot Blanc nada más? sí, en Alsacia puede haber. Ah, sí, porque ese sí jamás nunca lo he visto. Ah, pero vino como espumoso. ¿Como espumoso o como vino blanco? Como vino, sí, voy a hacer el comercial Ah, en ok. Drinkit. Podrías encontrar todavía un par de unidades de un italiano que es Pino Bianco, que es la misma, Ah, ok. de Marco de Rusí Superior y Marco Feluga. Siempre en Drink It. Siempre en Drinkit, sí. Ahí Va. puedes encontrar un Pino Bianco. Ujú. Ah, está bien, está bien, está bien. Lo voy a anotar porque sí me llamó la atención y yo dije, esa no la he probado. Esa no la hemos probado, no la hemos No, probado. te Bien, la dejo voy a de ver cuántas tarea. unidades quedan, a ver si hacemos la clase para que la Te la vayamos. dejo de tarea. Ya lo voy a anotar. o puede ser la primera clase que nos volvamos a unir. Me puede. ¿Verdad? Me Anótalo, parece. Ahorita, anota. aquí, miren, anotando, ve. ¡Ey, sí! Porque vamos a hacer las sugerencias, Ya, igual que mira, el año pasado. Hoy es el día de las sugerencias. Sí. hoy es el día del wishlist. Aquí, mire, todavía me quedan páginas, ¿ve? Sí, pues. Los HLAs de Live para 2026. Sí.
Vaya, cuéntenos pues, chicos, ¿qué sintieron en el vino? Bueno, fíjate que nosotros lo maridamos con una, Con lo que tú nos habías recomendado, ¿verdad? un salmoncito en mantequilla y una ensalada club. La ensalada llevaba jamoncito y pollo y lechuga, tomate, pepino, Ajá, zanahoria. Cuando lo probamos con el cremán, yo le sentí sabor, o sea, el sabor frutal. ¿Sabes a qué me recordó? A los duraznos que encontrás aquí en la zona de los naranjos y sí, que sentís como un dulzor, pero con un final como amarguito. sí. Entonces A me recordó, diferencia, perdón, no sé si se recuerden del último prosecco que hayan tomado. El prosecco es muy melocotón, pero un ajá, melocotón maduro. sí, ajá, como más dulzoso. Este es como esos duraznos de aquí que son como hasta como verdecitos. Ujú. Em, Ajá, y que al final lo sentí como un amarguito bien agradable. Entonces sí se le siente como la fruta y eso como, ese como amarguito, fresco y como cítrico, como las naranjas limas Ajá, también. Ujú. Entonces, un excelente acompañamiento en realidad para, para, para pescado, le digo a Alex, me dieron ganas de comerme como una lasaña de mariscos o una pasta Alfredo también, le digo. Entonces, realmente sí, de los espumantes que no son prosecos, que es mi favorito, ajá, me ha gustado muchísimo. que No me sé. alegro. Igual, vaya, tú sabes de que, como tú nos has enseñado, hay champans, cremants, prosecos, hay unos que son buenos, otros que tal vez para el paladar de uno tal vez no son aceptables, pero este sí me gustó a mí. Definitivamente yo considero que sí tiene que ser con alimentos, o sea, sí tiene que ser con maridaje. Gastronómico. Cuando lo probé sin el maridaje, realmente a mí sí no me gustó, pero ya con el maridaje sí me gustó mucho, es una buena opción. Así que realmente me quedo encantado con la opción que nos diste este día. Me encanta porque este es un productor pequeño, no es comercial como el ejemplo que tiene Jackie, que es un patriarca, o el BIG que tiene Steph. Es un productor súper pequeño, es a base de Pinot Noir y Chardonnay, el que les di. Y creo que eso lo hace como un poquito más complejo, más romántico, este crema. Ajá, ¿Verdad? es como bien delicado, fino, Sí, ajá, sí. Tanto que a tu entonces, alumna incógnita que no le gusta salir, le gustó un montón y fíjate que ella para los espumantes es bien poca. Es que lo siento, lo fino. Y ya se tomó su Y copa, ya así que lo ya te siente imaginas, bien. ¿verdad? ¿Qué tomó la dice? copa entera y, o sea, La cliente a incógnita. La probar. cliente incógnita que se acaba media botella. Me encanta. Exacto. Esas almas convertidas son las que queremos en este. Así que ya tenés una conversión más. Oh, me encanta, sí. Entonces, eso es lo bonito de Sí. este vino que teníamos la mayoría. Se llama, por algo se va a llamar Temptation, ¿verdad? Ujú, Ujú. sí. Tentación, ¿verdad? Y es una bodega chiquita eh, que solo tiene producción, aquí estaba leyendo 14 hectáreas en total, la bodega y hace alrededor de 18,000 botellas, o sea que es algo súper. Sí, Sí, pero la calidad se le siente. sí, muy bueno. Se le siente el equilibrio, lo fino, muy buena calidad y de verdad o sea, nos fijamos como vos decís en la forma de las burbujas, Ajá. o sea, bien bonitas, le digo a Alex que siento que hasta en orden van subiendo, ¿no? Súper constante, sí, es la Ajá, magia de la segunda fermentación, Y sí. seguimos tu consejo hasta con los tipos de copa, mira. tipo flauta. Ajá, Exacto. muy bien, me encanta, tulipán. Vaya, y para terminar nosotros, voy a empezar con las sugerencias. Ah, Yo esperaba que espérate, los demás dijeran solo las nos falta, sugerencias. solo nos falta Dani, que nos va a contar ahí con Julieta sobre los vinos que tiene.
Va, excelente, me llega. Anotalas para que no se te olvide. Va, de acuerdo. ¿Qué dice Panamá City? Aquí a defender un poco al Cava, pobrecito, como lo han denigrado en esta clase. Qué barbaridad. Cuéntenos cuál va a ser el veredicto. No, bueno, la Julieta que empiece. Tomamos un cremant de Borgoña, que era Chardonnay y Pinot Noir. Eh, bueno, sí se sentía. Ahorita estoy tomando un espumoso, un cava, y sí No, sentía, no un no, cava. no, este es No, no, California. es de California. Entonces, sí le sentía, las burbujas eran Más más delgado. finas Ajá. o se Ujú. sentían mucho menos. Incluso este es más frutal, el otro no le llegué a sentir. O sea, te voy a decir, no fue mi favorito, Ujú. pero sí, no, ya lo había escuchado, pero no la verdad no había puesto atención quizás para las veces que me mencionaron de él y me encantó porque es algo diferente. Es lo que tú dices, que puede ser el comodín o lo que le pueda gustar a los sommeliers porque con eso sorprendes. Ajá. Pero no, no es mi favorito. Muy bien, me encanta, porque aquí es de encontrar para un día sí, un día no. Así que, Sí. chivísimo. ¿Y Dani, qué conclusión llega? A mí sí me gustó. Creo que es como súper equilibrado. No tiene así como sabores ni aromas tan fuertes. Ujú. Eh, Ahorita lo estamos comparando con este de California, que es súper frutal. Las burbujas son como más punchy. Sí, O sea, el cremante es como súper delicaditas las burbujas. eh, Aromas como bastante leves, quizá a manzana verde, como algo floral, pero así como bien, no tan pronunciado, sutil. bien sutil. Ajá, esa es la palabra. Eh, pero rico. La verdad que comparado con el precio del champán, Bueno, obviamente Vale la pena. no lo puede disfrutar más. Sí, 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 sí. pues sí, total, total, me encanta. Y sobre el cava, yo sí soy súper fan del cava. Eh, es el mismo método que el champán, pero otra región, con otras uvas, mucho más salino. Sí, no hay que andar probando cavas dulces, ni olvídense del Freixenet. O sea, Ajá. eso Adiós, carta nevada. Adiós, hay carta carta nevada. nevada, ajá, no, eso no. Si con eso lo van a comparar, no. Eh, No, la verdad que, o sea, el cava es un súper espumante de método tradicional, con esta nota más salina, ¿verdad? Como lo que mencionábamos en la clase pasada de los mediterráneos, o sea, el cava es uno de esos. Eh, Así que Vamos a tiene... tener que hacer más de cava para convertir Sí, a estas dos almas. sí, sí, sí. Pagamos me un sacrifico. No, Ah, pero mira, en mi defensa, yo empecé en este mundo con las cavas. O sea, yo empecé bebiendo cava. Esa era mi inicial, pero ahora ya no, es culpa Ese del no libro. me Me ha cuenta. Ese no mostrado me cuenta. Ahora yo un mundo soy un la poquito más culpable. allá. sí, no, yo igual. Yo creo que el problema no es la cava, el problema es el tipo de cavas que hemos probado. Cuando yo probé la Morviedro fue otro mundo, incluso muy basic y lo que quieran, pero yo empecé con la Freixenet Black, la de cordón negro, Ah, y la esa cordón. sí, buena, pero dame las otras de Freixenet y mejor no me des nada. O sea, yo creo que también depende cuál agarres. Ajá. Muy bien. ¿Vea? Súper. Uy, me encanta. Así que bueno, entonces voy a cerrar la sesión, no voy a cerrar, no me refiero a lo que estamos hablando, no el Zoom, y luego ya nos vamos a quedar platicando sobre el Highlight 2025 y el 2026, pero quería cerrar la sesión de los Cremant con, cerrando con este brindis de que al final,
como siempre lo he dicho, y soy pro burbujas, vea lo que bebemos en cada botella, es pura historia, ¿verdad? Que sean siempre, tenga el presupuesto para un champán o voy porque tengo algo de ganas de algo cremoso, entonces opto por el cremant. Siempre quedándome en Francia, la idea es como siempre tener una burbuja solo porque sí, vea, como les pongo ahí, siempre les he dicho no tener una ocasión especial, todos los días son una ocasión especial para celebrar o simplemente para brindar, ¿verdad? Y que así como hemos brindado en estas 24 sesiones del año juntos, pues que se vengan más el próximo año, ¿verdad? Y que no incluya solo burbujas, podemos brindar con cualquier estilo de vino. Y en eso es esta sesión, fue un poco corta en términos de cosas técnicas, porque eso me da la apertura que el otro año de repente, porque no aparece por ahí un cremán de Alsacia y lo criticamos, o un cremán de Limoux, vea, o de Burdeos, ahí vamos a hacer el esfuerzo, pero era casi la misma técnica que el champán, simplemente con diferentes historias y estilos. Así que con esto termino la sesión de el cremant y ya nos vamos a quedar nosotros platicando en términos de lo que nos queda el highlight de 2025 y cómo vamos a empezar el 2026. Lo que no encuentro es aquí.